Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima expectación y a veces, también un poco de drama. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. El título ya lo dice todo: cancelada la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó realmente? Sí, han leído bien. Aquella que se rumoreaba, aquella que muchos esperaban, parece ser que se ha esfumado. Y claro, cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la cosa se pone interesante porque son dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca, protagonistas de esa serie que conquistó a millones, Erkenci. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todos los rumores, las posibles razones y lo que realmente podría estar detrás de esta supuesta cancelación. Y antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, si todavía no lo han hecho, por favor, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de una posible boda entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente durante bastante tiempo. Desde que compartieron pantalla en Erkenci, la química entre ellos era innegable, tanto en la ficción como, al parecer, fuera de ella. Los fans se enamoraron de su conexión, de su complicidad y, naturalmente, las especulaciones sobre una relación sentimental seria no tardaron en surgir. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando hay tanta popularidad y tanto cariño del público, los rumores de boda se convierten casi en una profecía autocumplida en la mente de los seguidores. Se hablaba de anillos, de preparativos, de planes a futuro. Y de repente, ¡zas! El titular que nos ocupa hoy: cancelada la boda. Esto, como se pueden imaginar, ha sembrado un mar de dudas y preguntas. ¿Es cierto? ¿Por qué se habría cancelado? ¿Hubo algún problema? ¿O es simplemente otro rumor más que se disipa en el aire? Lo primero que debemos aclarar es que hasta la fecha en que grabamos este vídeo, no existe una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir sobre una boda planificada que haya sido cancelada. Es crucial decirlo para no generar desinformación. Sin embargo, la insistencia de los medios turcos y de algunas fuentes cercanas a las celebridades ha alimentado esta historia de una cancelación. Parece que todo este revuelo comenzó con una serie de reportes que sugerían que la pareja había decidido posponer indefinidamente sus planes de boda, o incluso, en algunos casos, cancelarla por completo. Las razones aducidas en estos reportes son variadas y, francamente, un poco contradictorias, lo cual es típico en el mundo del cotilleo. Una de las teorías más fuertes que ha circulado es la de las agendas apretadas y las presiones profesionales. Ambos son actores en la cima de sus carreras. Can Yaman ha estado expandiendo su fama a nivel internacional, especialmente en Italia, donde ha participado en proyectos importantes y se ha convertido en una figura muy querida. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una carrera sólida y diversos proyectos en Turquía. La logística de organizar una boda, especialmente para dos personas con agendas tan complejas y una vida pública tan intensa, puede ser abrumadora. Es posible que hayan llegado a un punto en el que sintieron que no tenían el tiempo ni la energía para dedicar a los preparativos de una boda que estuviera a la altura de las expectativas, tanto propias como de sus seguidores. La presión de cumplir con fechas de rodaje, eventos promocionales y viajes constantes podría haber llevado a la decisión de dar un paso atrás, al menos por ahora. Otra versión que ha cobrado fuerza habla de diferencias en la visión de futuro o de las expectativas respecto a la vida en pareja. Cuando una relación pasa de ser un noviazgo a contemplar el matrimonio, es natural que surjan conversaciones más profundas sobre el futuro, los objetivos personales y de pareja, y hasta la forma de vida que desean. A veces en estas conversaciones, las personas descubren que sus caminos o sus deseos no están tan alineados como pensaban. Quizás uno quiere formar una familia pronto, mientras que el otro prefiere centrarse en su carrera por un tiempo. O tal vez las presiones de la fama y la exposición mediática han pesado demasiado en su relación, llevándolos a reconsiderar si están preparados para afrontar juntos el escrutinio constante que conlleva ser una pareja de celebridades de su calibre. También hay quienes apuntan a problemas de compatibilidad o a desencuentros comunes en cualquier relación. Aunque en público proyecten una imagen y
Lika, como cualquier pareja, es probable que hayan tenido sus altibajos. Las relaciones, especialmente las que se viven bajo el foco mediático, son increíblemente difíciles. La falta de privacidad, los constantes rumores, la presión de mantener una imagen perfecta, todo esto puede pasar factura. Algunos reportes sugirieron que hubo un periodo de distanciamiento o de tensión entre ellos, y que la cancelación de la boda podría ser el resultado de no haber podido superar esas dificultades. Y por supuesto, no podemos obviar la posibilidad de que todo esto sea una elaborada estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan rumores y especulaciones para mantener a la audiencia interesada. Podría ser que la noticia de la cancelación sea solo un cebo para generar conversación, y que en realidad, la pareja esté planeando algo más discreto o simplemente manteniendo sus planes privados. Sin embargo, dada la magnitud de la noticia y la forma en que se ha difundido, parece poco probable que sea algo puramente orquestado para crear expectación sin fundamento. Lo que sí es cierto es que, tras la aparición de estos rumores, las redes sociales se encendieron. Los fans de Can Yaman y de Method Demir se dividieron. Algunos expresaron su decepción y tristeza, lamentando que una pareja tan querida no llegara al altar. Otros, en cambio, mostraron su comprensión, apelando a que cada uno tiene derecho a tomar las decisiones que considere mejores para su vida, independientemente de las expectativas de los demás. Y como siempre, hubo quienes no creyeron la noticia y la tacharon de invención de los medios. Analizando el comportamiento de ambos artistas en los últimos meses, tampoco hemos visto señales claras que confirmen o desmientan la noticia. Si bien siguen interactuando en redes sociales de manera amistosa y a veces, con guiños a su pasado en Erkencikus, no hay indicios evidentes de una relación sentimental activa o de planes de boda inminentes. Can Yaman se ha enfocado mucho en sus proyectos internacionales y en su vida en Italia, mientras que Method Demir ha estado involucrada en producciones turcas y eventos en su país. La verdad es que en ausencia de una declaración oficial, todo lo que podemos hacer es especular. Y en el mundo de las celebridades, las especulaciones son el pan de cada día. Sin embargo, lo que este episodio nos demuestra es el inmenso cariño y la atención que el público tiene hacia Can Yaman y Method Demir. Su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones, creando una conexión tan fuerte que sus vidas personales se han convertido en objeto de interés público. Quizás, y esto es solo una reflexión personal, la llamada cancelación no sea tanto el fin de algo, sino una redefinición. Tal vez ambos artistas han decidido que por ahora, sus carreras son la prioridad absoluta, y que una relación seria y un matrimonio requieren un tipo de compromiso que en este momento de sus vidas, no pueden ofrecer plenamente. O quizás simplemente las cosas no funcionaron como esperaban y han decidido tomar caminos separados, algo que, por cierto, no ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí sabemos es que ambos son profesionales talentosos y que, independientemente de su vida personal, seguirán brindándonos grandes actuaciones en la pantalla. Entonces, ¿qué pasó realmente? La respuesta honesta es que probablemente nunca lo sepamos con total certeza, a menos que ellos decidan compartirlo. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad y entender que, detrás de los personajes y las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Lo importante es el legado que han construido juntos en la televisión y el impacto que han tenido en sus seguidores. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de la cancelación de la boda de Can Yaman y Method Demir ha sido un tema candente, alimentado por rumores de los medios y la gran expectativa de los fans. Si bien no hay confirmación oficial de una boda que haya sido cancelada, las especulaciones apuntan a agendas apretadas, diferencias en la visión de futuro o simplemente las complejidades de una relación bajo el escrutinio público. Lo que queda claro es el enorme cariño que el público les tiene y el impacto de su trabajo conjunto. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis, por su paciencia y por su interés en este tema tan comentado. Su compañía siempre es muy valiosa para mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo boda planeada y cancelada? ¿O simplemente es un rumor más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y generar debate. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Oh gigante!